Hola, buenos días, amiguetes. Hoy estamos en Roclai Corberá. Es un pueblecito de aquí de la comarca de la Costera, muy cerquita de Alcira, de Játiva. Y nada, hoy vamos a echar una ruta que no hemos hecho nunca. Vamos a intentar buscar unas senditas que nos lleven hacia la parte de Estubeny y de Ana. Es una zona muy chula. Iremos a buscar también el Gorgo de la Escalera, que es una poza muy guapa, donde si aprieta el calor nos daremos un bañito. Nada, así que poco más tenemos que contaros porque no sabemos cómo es esta ruta. Si sale bonita la tendréis luego en nuestra web, entresenruta.com. Y nada, animaos a que le deis a me gusta al vídeo, suscribáis si os mola. Y nada, poco más, nos vamos a poner en marcha y vamos a buscar esas senditas, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en un minutito. Hasta ahora. Oye, que por cierto, no es por hacer publi ni nada, pero mirad qué guantes más guapos llevamos hoy, originales. ¿Molan o qué? Pues nada, muchas gracias a la gente de Ridefield o Ridefield, una empresa de Albacete que se lo está currando muchísimo. Los puñetes también son de ellos y son lo mejor que hemos probado, con diferencia, de verdad, Pues mira qué guapos los guantes. Ride for your life, tienen un montonazo de modelos y todos súper originales. Así que nada, si tenéis que cambiar de guantes, os animamos a probarlos. De momento nada, lo llevamos de hace 20 minutos, Es el primer día, pero cómodos, se ajustan bien y como funcionan como estos puñetes de los que estamos enamorados, van a ser una maravilla. Así que nada, Ridefield, ride for your life. Bueno, parece que aquí ya va a suavizar. Oye, qué buena pinta. ¡Upa! Bonito. Aquí, por donde lo pillamos. Aquí. ¡Ah, qué buena senda! No sabíamos que esto estaba por aquí. Bueno, esta primera parte está siendo un poco pestosita con, con el asfalto la carreteruchina esta. Vamos a ver si ahí ya dejamos esto, pillamos senditas.
Madre mía, qué guapo. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí, Ah, vale, pensaba que habíais tenido alguna avería o algo. para menjar un poquet. Molt bé, bon profit. Adeu. Jo confio en vosaltres, m'ha acoplat a Siri, que estes sí que saben on van. Crec que esteu fent el mateix camí que jo, s'heu perdut com jo, Bueno, chiques, com ja m'heu tret de l'emboscar, fuera del camí, que tenga buen día, ¿vale? Hasta luego, chao. Joder. Pobrecito. Jolines. Bueno, ley de vida.
Bueno, pues esta segunda parte de la ruta, la verdad que bastante más divertida, sendas muy sencillitas, sin escalones, pero unos toboganes muy divertidos y nada, para todos los públicos, muy divertida, ¿eh? Una primera parte más pestoseta y aquí nada, pista, bajaditas, así rapiditas y suaves, chulo. El gordo catalán. Mira qué rinconcete más chulo. Since I was a child, now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Bueno, aún queda esta sendita bonita. La verdad es que es una ruta un poco rareta. Zonas muy pestosas, de pistas y medio carreterucha y luego sendas súper divertiditas, rápidas, con tobogancitos. Bueno, pues ya volvemos a estar aquí en Roglai Corberà. Pues aquí hemos acabado la ruta, una ruta un poco raruna, la vamos a bautizar como la ruta rollo mola, porque es un poquito así. Es un poco zona pestosita de pista, luego bajadas súper divertiditas, así, muy limpias, con muchas pendientes, mucho tobogán. Otra vez un poco de asfalto, un poco de pista así que se hace pesadete, otra vez muy divertida. Pero bueno, la vamos a publicar porque no todo el mundo tiene el mismo gusto que nosotros, que le gustan las sendas, la bici al cuello, así un poquito más técnico. Y es una ruta que está muy bien para rodar, para hacer kilometretes así rápido y además empezar a iniciarte en las sendas, coger un poquito de soltura y si no, rodar y divertirte al mismo tiempo. Vamos, que como para gustos colores y la ruta no está mal, para nuestro gusto un poco pestosita, pero tiene zonas muy divertidas, además que con pendientes muy grandes, sin problemas técnicos, pero que te ponen ahí a mirar un poquito atento. Así que nada, la vamos a poner porque a todo el mundo no le gusta lo mismo y seguro que alguien le saca provecho y se divierte por estos tobogancitos. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!